Sean bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a nuestra plataforma virtual de la muestra fotográfica Yuyanapa para Recordar. A nombre de la Defensoría del Pueblo, el Centro de Información para la Memoria Colectiva y la muestra fotográfica Yuyanapa para Recordar, esperemos que este recorrido virtual les sea de mucho provecho para poder vincularnos un poco más con nuestra historia reciente, esta historia de 20 años que aconteció en las últimas 2 décadas del siglo pasado y que comprometen muchos eventos de tragedia. Hoy nos acompaña Laura Montes como intérprete de lengua de señas, quien pues nos ayudará a facilitar el lenguaje inclusivo dentro de nuestra presentación o nuestro guiado. Bueno, vamos a presentar primero la muestra fotográfica Yuyanapac. Yuyanapac es una muestra que fue creada el día 9 de agosto del año 2003 a disposición y voluntad de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, quien fue un organismo competente para la investigación tanto de las causas, desenlace y consecuencias del periodo denominado conflicto armado interno que se situó en nuestro territorio, en nuestro país. Bueno, vamos a iniciar este recorrido, que es un recorrido sobre una muestra que plantea hacer una narrativa visual de los 20 años que integran este proceso histórico reciente de nuestra historia republicana, una historia que sin duda alguna es la más trágica desde nuestros 200 años de creación como república. Vamos a pasar a la primera sala que cuenta con una línea de tiempo, una línea con sucesos en orden cronológico de los eventos que han trascendido en estos 20 años de conflicto. El usuario podrá aquí encontrar eventos tan significativos y descriptivos con su acompañamiento visual, es decir, la fotografía, para que puedan comprender las magnitudes del desenlace de este proceso. Ahora, hay que entender algo. Vamos a iniciar con una breve reseña de lo que fue la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en tanto a la investigación de esta historia denominada oficial del periodo del conflicto armado interno. Ellos fueron creados en el año 2001 por el entonces presidente transitorio Valentín Pañado Corazao, con la intención de esclarecer los hechos que habían suscitado en estos 20 años. Entonces, la intervención de esta comisión fue exponer a la sociedad peruana la realidad histórica, la búsqueda de la verdad y la integración de ella a nuestros capítulos más trascendentales de nuestra historia. Bueno, entonces Yuyanapa, que es una expresión visual, es una narrativa visual de lo que contiene el informe final que fue entregado en agosto del año del 2003. Entonces, unas semanas previas a la entrega del informe final, es inaugurada esta muestra, una muestra que pretende ser pues este engranaje, este acercamiento visual entre la historia que va a ser escrita, va a ser presentada semanas siguientes con una representación visual de lo que se está integrando en textos en estos grandes informes de la CBR. Bueno, esta primera sala, como lo mencioné, teníamos una línea cronológica de los eventos y tenemos esta imagen, esta fotografía que nos relata de los primeros eventos simbólicos que se desarrollan en la capital por obra y disposición del grupo terrorista Sendero Luminoso. Historiográficamente esto se ha denominado los perros de Deng Xiaoping. El 26 de diciembre del año 1980, 7 perros fueron encontrados colgados, como podemos ver en la imagen, sobre postes en el centro histórico de Lima. Ellos contenían esta pequeña leyenda, o esta gran leyenda dentro de sus cuerpos, de los canes, el nombre de Deng Xiaoping, quien era pues el secretario general del Partido Comunista Chino, quien había asumido el liderazgo del partido y por lo tanto era la figura más icónica y simbólica del proceso revolucionario de China, y que a la imagen del Partido Comunista del Perú, el grupo y facción terrorista Sendero Luminoso, representaba la orden o la traición más grande que había sufrido este proceso en su largo
en sus 3 décadas de historia, ¿no? Entonces ahí vemos a Deng Xiaoping. La representación de Deng Xiaoping es que era el traidor y que por lo tanto debería morir como perro, y esta imagen es simbólica, contiene un panorama no solamente de la lectura de la realidad social peruana por parte de los terroristas o del grupo terrorista Sendero Luminoso, sino también contiene una trascendencia dentro de la vinculación de ella, de su contenido ideológico y su representación como tal en referencia a lo que ellos consideraban el desarrollo revolucionario más importante de la humanidad, que era la Revolución China. Recordemos que el líder de la agrupación terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, se autoproclamaba la cuarta espada del comunismo, luego de los fundadores del Marx, luego de Lenin y luego de Mao. Él consideraba ser pues la cuarta espada ideológica del comunismo internacional. Entonces él pues se creía pues la persona que podría denunciar estos hechos que consideraba traición, ¿no? de estas reformas que Deng Xiaoping había dado en la República Popular de China de orden económico sobre todo. Bueno, esta breve y contenida historia que contiene esta imagen, vamos a pasar a esta sala. Esta sala es la sala número 2, es una sala de video. Aquí el usuario podrá encontrar el video institucional, es un video de 18 minutos aproximadamente que contiene un breve resumen audiovisual de la representación de la muestra fotográfica Yudenapa, en el sentido pues histórico y demás que involucran a su creación. Pasado ella, vamos a pasar a la sala número 13. La sala número 13 es llamada la sala del inicio de la violencia. Acá vamos a encontrar fotografías de las primeros accionarios ya de terror de Sendero Luminoso al principio del año, entre el año 80, finales del 80 e inicios del año 81, ¿no? Vamos a ver fotografías donde hacen propaganda a su autodenominada guerra popular, el desarrollo de la guerrilla, la incitación a las comunidades campesinas, sobre todo, a unirse a su accionar armado y terrorista. Entonces también tenemos imágenes como esta, ¿no? Que se suscitó en Lima sobre la tumba del expresidente Juan Velasco Alvarado, ¿no? En donde dinamitan su tumba. También tenemos imágenes como esta, que representa pues, un primer atentado hacia un local institucional. Esta es la Municipalidad de San Martín, aquí en Lima. Entonces, ante ello, hay que entender de que el 17 de mayo, el día que Sendero Luminoso dispone el inicio de su denominada lucha armada, el país se encontraba reingresando a las etapas democráticas luego de un gobierno de largos años, una intervención militar, un golpe de Estado en el año 67, al entonces presidente de la UNDTR. Entonces el país vivía en ese periodo, una periodo de transición a la democracia. Recordemos que el 18 de mayo, un día previo al inicio de la lucha armada de los subversivos, se llevaba a cabo las elecciones presidenciales de la época, que dan pues como ganador al anterior pues, presidente Fernando Belaúnde Terry, que iniciaría su segundo mandato, caracterizado también o involucrado también con el inicio del conflicto armado interno o el inicio de la subversión a voluntad de Sendero Luminoso. Entonces vamos a encontrar en estos primeros años figuras como Edith Lagos, una joven huamanguina que se integra desde el inicio de la fundacional de Sendero Luminoso y que pues está involucrada en muchos actos de subversión, actos que pues definirían luego su posterior muerte en un enfrentamiento. Vamos a pasar a la sala número 4. Hay que entender también de que el grupo Sendero Luminoso idea una lógica subversiva, una lógica de guerra no convencional. El Estado no conocía con quién se enfrentaba o contra quiénes se estaba enfrentando. Era un grupo que nunca utilizó ningún distintivo, ninguna particularidad que lo diferenciara de la orden civil o de la sociedad civil con ellos. Entonces el Estado, con su ya iniciado alineamiento contrasubversivo, lucha contrasubversiva, entonces no involucraba por desgracia, una interpretación y caracterización de estos subversivos.
hay que entender también que por otro lado era el accionar armado tuvo escenario en el mundo rural, o sea, sobre todo en las áreas de campesinado. Entonces, entre esa conmoción y esa dificultad por reconocer a los miembros de este grupo subversivo, que también hay respuestas por el mismo sector civil, el sector del campesinado, que llegan a esta etapa, a este tipo de eventos. Esta es la sala de caso Churajá, el caso en que se recuerda la pérdida de 8 vidas de periodistas, de un guía y de un traductor en esta zona altoandina de la región ayacuchana. Esto fue un 26, se dio lugar un 26 de enero del año 83, en donde estos periodistas van al sector a hacer indagaciones acerca de lo que se había entendido que había pasado un evento en donde comuneros habían victimado a miembros de Sendero Luminoso. Entonces, con esa iniciativa, estos periodistas van a hacer pues parte a efectuar orden de su propia lógica profesional, hacer investigaciones periodísticas y llegan a esta localidad y son interceptados por los comuneros, por las rondas campesinas, quienes confunden sus elementos y sus cámaras fotográficas con armas, los confunden como senderistas y son pues victimados por ellos. Victimados. Este evento generó un impacto nacional ya de la trascendencia que estaba sucediendo pues, en las zonas alejadas a las urbes, es decir, campesinado, en las áreas rurales, y se presta atención a lo que estaba pasando, a lo que estaba sucediendo en esas zonas. Entonces, luego de que se conoce el accionar de los comuneros este 26 de enero, entonces se manda una orden liderada por Mario Vargas Llosa para poder establecer cuáles fueron las causas o motivaciones que tuvieron los miembros de esta comunidad para victimar a estos periodistas. Entonces, este grupo, liderado por el escritor Mario Vargas Llosa, determina que era el desapego de estas comunidades con una realidad urbana, tecnológica, y que confunden pues estos elementos periodísticos como cámaras, teleobjetivos, como armas. Y se, se le denomina, o sea, se le adjudica a una militancia subversiva a estos 8 periodistas. Lamentablemente esto era lo que planteaba ese escenario conducido por estos subversivos que no daban rostro, que no se les conocía. Entonces la confusión era de ese modo, de ese grado, bien difícil de poder reconocerlos, ¿no? Y la confusión generalizaba pues el terror y el miedo. Vamos a pasar a la siguiente sala, que es la sala de la tragedia ayacuchana. Nosotros sabemos, conocemos, y también por el informe y las conclusiones del informe final de la CBR, que Ayacucho es la región más golpeada en estos 20 años de conflicto. Hay un escenario de violencia generalizada en donde muchos ciudadanos ayacuchanos perdieron la vida por distintos victimarios. Hay que reconocer aquí que dentro ya del ingreso, de la etapa de la militarización de la violencia, con el ingreso de los comités políticos militares a las zonas de emergencias como Ayacucho, también genera la confusión y los excesos y crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas en su inicio con la Marina de Guerra del Perú, como en estos casos, por ejemplo, el caso de Pucayacu, 69 personas asesinadas por orden de un destacamento de las Fuerzas Armadas, y victiman a estas personas creyéndolos ser subversivos o que estaban tapando, que estaban siendo parte de la lógica de guerra de estos grupos subversivos, ¿no? Pues también el caso de Focus, un caso donde muchas personas, una veintena de personas fueron asesinadas, sus cuerpos luego fueron dinamitados junto a un cerro para ocultar evidencia, luego de una intervención a una fiesta tradicional de pedida de mano en la localidad. Entonces,
Eso también sucede, los excesos por parte de las Fuerzas Armadas son notorias, evidencian una falta de compromiso por querer dar una facilidad de poder darle seguridad a la población y por otro lado también evidencia que no se estaban desarrollando políticas subversivas que fuesen viables y también eficientes en la zona, ¿no? También tenemos este caso emblemático que es de Lucanamarca, el 3 de abril del 83, en donde 69 personas fueron asesinadas por grupos subversivos, Sendero Luminoso, y que misma palabra de Abimael Guzmán, esto se dio porque se tenía que dar una representación, un evento ejemplar hacia las poblaciones que le dieran la espalda a su accionar armado. Entonces, Lucanamarca se ve comprometida en ese escenario en donde la infamia de este grupo subversivo pues los ajusticia por creer de que ellos estaban testimoniando acerca de su desplazamiento por la zona con los miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, esa denominada actividad de, entre comillas, soplonería era lo que había pues puesto a relieve este ajusticiamiento que, entre comillas, ¿no? De este crimen atroz que había cometido Sendero Luminoso. No sé. Pasamos a la siguiente sala, una sala que nos ya representa otro escenario rural, pero ya en el área amazónica. Hay que entender también de que hay otro grupo armado que entra en la escena de la violencia, que es el MRTA. El MRTA, fundado 2 años previo, en el año 82 y en el año 84, ingresa a la escena armada con consignas revolucionarias de cambios de orden estructurales de la sociedad. Inician pues su representación y configuración armada dentro de las áreas rurales, amazónicas sobre todo, ¿no? Y esa es la toma de Juanjuy, la sociedad, una localidad huancaína amazónica, donde pues toman de rehenes a miembros de la Policía Nacional y pues comienza ya a entrar a la escena política como les mencionaba. Entonces, es así también la influencia del narcotráfico también en esta lógica armada, ¿no? En este involucramiento entre los grupos subversivos y los grupos de narcotraficantes. Se creía de que se estableció también la vinculación de ambos en el sentido de poder dejar el tránsito y las labores vinculadas al narcotráfico a estos grupos y que pues se podría dar contraprestaciones de servicio, en este caso de financiamientos para desarrollo de las lógicas de guerra de estos grupos subversivos. Aquí ya estamos ya intentando representar, Suyanapa representa esa vinculación narcotráfico y terrorismo. Por otro lado, también hay que entender de que la área amazónica es la área con mayor diversidad cultural de nuestro país, un área que quizás a la actualidad no se ha comprendido muy bien, no se ha dado esa vinculación Estado y minorías étnicas y su vinculación a la integración de un proyecto nación. Entonces, ese escenario es aprovechado por los grupos subversivos para expandir su accionar, involucrar a estas comunidades a su lógica subversiva, a su involucramiento también por lado también de sometimiento. No, no es voluntario muchas veces la adhesión de estos grupos a los grupos subversivos, así que también hay escenarios como estos, ¿no?, que les voy a presentar, que son los famosos campamentos, donde los grupos subversivos ideaban espacios donde adolescentes y niños iban pues a ser formados política y militarmente, especialmente militarmente para su lógica de guerra. Entonces ahí estamos viendo que este refugio, este campamento de niños estaba siendo pues adoptado para esas funciones que iba pues más allá de lo que es permisible por
lógica en el desarrollo de las capacidades humanas, en este caso de los niños. Otra imagen que también puede representar este involucramiento o esta fase de involucramiento que aún estamos vive como sociedad con estas minorías étnicas amazónicas, es esto, ¿no? En lo que los grupos amazónicos aún no conocen lo que es pues la involucración o pertenecer a un Estado-nación. Ellos pertenecen, están involucrados a sus lógicas culturales, pero todavía la comprensión propia del Estado de estas minorías es que este sentimiento de Estado no está muy arraigado en estas comunidades. Así que esto es aprovechado, como lo mencioné, por los grupos subversivos y es parte también de su entendimiento para el desarrollo de su lógica armada y política. Esta es una amplia sala llamada el despliegue de la violencia. Aquí vamos a encontrar imágenes que nos representan estos primeros años del conflicto. Hasta aquí hemos pasado por 6 salas temáticas. Esta es la sala 8, en la cual nos está haciendo un resumen de la envergadura, de las condiciones sociales de este proceso armado. Vamos a ver esta imagen que está aquí. Es una imagen que representa la denuncia. Representa la denuncia ante un panorama desolador. Muchas personas intervenidas por las Fuerzas Armadas que se presumían estar ligados a estos grupos subversivos fueron pues llevados a bases contrasubversivas en donde muchos de ellos ya no salieron o no se dio cuenta de dónde fue su paradero posterior a sus intervenciones o a sus detenciones. Entonces comienza a generarse el panorama denominado de desaparecidos. Muchas personas desaparecen de sus casas y se genera todo este ambiente, ¿no? De incertidumbre del paradero posterior de las intervenciones. Entonces aquí lo que estamos viendo es justamente eso, es el rechazo, es la búsqueda de la verdad por sus desaparecidos y que puede tomarse como figura a la señora Angélica Mendoza de Alcárcer. ¿Quién es ella? Creo que muchos conocemos. Es una señora que luchó toda su vida por el esclarecimiento de las verdades involucradas a las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de personas en estos 20 años de conflicto. Entonces, señora Mendoza le tocó ser víctima de este periodo al perder a su hijo. 3 de julio del año 83, el hijo de la señora Mendoza fue detenido, fue sacado de su casa por miembros de las Fuerzas Armadas, fue sacado de casa y nunca más supo de él, solo con este pedazo de papel en donde pues su hijo le pide que consiguiera un abogado para que pueda sacarlo de donde estaba. Eran unas prisiones hechas, ¿no? Y erigidas justamente por este periodo, ¿no? Luego de este pequeño pedazo de papel en la que le pide ayuda a su mamá, no se supo más de su hijo. La señora Mendoza falleció hace 3 años y nunca pudo encontrar alguna evidencia específica que le dijera del paradero de su hijo. Ella en el año 83 también crea lo que es la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFASEP, una institución que a la actualidad sigue trabajando por la búsqueda de la verdad, por la búsqueda de la verdad y por la búsqueda de las historias que aún no conocemos en relación a personas desaparecidas, que año tras año aumentan. Las cifras de desaparecidos en este periodo han ido en aumento luego de la presentación del informe final de la CBR, pasando de 7.000 personas aproximadamente desaparecidas a una actualidad de más de 20.000. Entonces, ese es la cuota del trabajo y del reconocimiento del trabajo que hizo la señora Mendoza. Esa es la forma simbólica que tiene Yuyanapa para agradecer el trabajo de la misma. Entonces, vayamos a ver imágenes como
esta. Para no pasar en alto, quiero que vean. Bueno, aquí estamos viendo la imagen de Abimael Guzmán en las exequias fúnebres de su entonces esposa Augusta Latorre, alias Camarada Nora, que desde la fundación del grupo terrorista Sendero Luminoso figuraba como el mando número 2 de la organización. Mueren muertes que la muerte de Augusta Latorre, alias Camarada Nora, nunca ha sido esclarecida, no se ha encontrado siquiera el cuerpo de ella para establecer alguna de las hipótesis que se teje alrededor de su muerte. Entonces, aquí ya tenemos una de las primeras imágenes de Abimael Guzmán en el proceso mismo de este conflicto, porque lo que se tenía hasta antes de eso era una fotografía carnet eh, de su ficha de profesor en la Universidad San Cristóbal de Huamán, en donde ejercía la docencia en cátedras como filosofía y demás amplios de la carrera de ciencias sociales y en educación. Aquí estamos en otra sala. Esta sala es homenaje a las víctimas, una sala muy simbólica en la que encontramos estas imágenes, estas gigantografías suspendidas en lo que es el espacio físico de Yuyanapa, demuestran aspectos importantes de estos primeros años que hemos estado recorriendo de Yuyanapa y de lo que representa en el conflicto armado interno, ¿no? La muerte, como podemos ver, es la muerte. Esto también, que son pues, cómo comunidades son arrasadas por la subversión, la detención, los desaparecidos. Y acá tenemos otra imagen también que nos representa también un factor importante para entender y analizar el periodo del conflicto armado interno, que son los desplazados. Este fenómeno social del desplazamiento de personas que huyen de las áreas rurales a las áreas urbanas, creyendo encontrarse un lugar más seguro para el desarrollo de sus vidas, que luego de esto vamos a poder entender que no fue así, que no era tanto esa figura proteccionista o de seguridad que podemos nosotros entender nuestra urbanidad. También tenemos murales de algunas de las tantas conclusiones que tiene el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Bueno, quisiera presentar es esta, presentarle una que condensa en realidad todo este periodo. Estamos hablando de una estimación de víctimas de la violencia, víctimas mortales, desde el año de 1280, que nos configura también pues como que el espacio temporal más trágico de nuestra historia republicana. También entendemos aquí en esta conclusión es que el 85% de las víctimas eran procedentes de los departamentos de la Sierra Central como Junín, Huánuco, Huancavelica y Apurímac, incluido pues Ayacucho, que como les mencioné anteriormente es la región más afectada de los 20 años de este conflicto. Vamos a pasar ya a un nuevo escenario en esta sala. Y esta sala nos da la bienvenida con esta fotografía. Aquí lo que vamos a ver es este panorama. Es una Panamericana Norte por las intersecciones de Puente Piedra, distrito de Puente Piedra, donde que vemos esta avenida muy transitada, una arteria principal del país bloqueada. ¿Bloqueada por qué? Porque Sendero Luminoso había convocado a una de sus famosos paros armados, donde obligaba a la sociedad en su conjunto a no salir de casa, a permanecer en ellas porque ellos iban a desplazarse, ellos iban a
cometer actos terroristas, ¿no?, en contra de las organizaciones del Estado, miembros de autoridades estatales. Entonces, esa era la forma en que la urbanidad estaba siendo afectada por el fenómeno del terrorismo, el fenómeno de la subversión en estos años. Y como vemos, ya nos hemos desplazado de una área casi exclusiva rural del desenlace armado del conflicto y nos estamos yendo a la área urbana. Entonces, aquí vamos a ingresar a la sala de la crisis extrema, ¿no?, en donde ya la lógica subversiva había dado un tránsito, una marcha del campo a la ciudad. Se comienza a actuar, los grupos subversivos comienzan a actuar en contra de la población urbana. No quiero decir que se inicia, sino es que tiene mayor notoriedad a partir de estos años, exclusivamente a partir de entre el año 89 y los 90, ya hay estos tipos de eventos trágicos, los famosos cochebombas que pues iban en contra de todo la sociedad, afectaba la economía de la sociedad urbana. Vemos también ataques como esto, ¿no?, de los húsares de Junín. Esto fue ocurrido pues en el año 89, donde pierden la vida miembros de esta orden que custodia Casa de Gobierno justamente en su tránsito hacia ella. Entonces la Girón, si no recuerdo, el Girón Junín, en donde pues son interceptados y dinamitados el bus donde transportaba a estos miembros de los húsares. También tenemos esto. Esta imagen es las exequias a Saúl Cantoral, quien fue pues un dirigente gremial de la Federación Minera. Fue asesinado por el Grupo Colina. También ya aquí comienza a ser más sistemática la muerte, es decir, más direccionada, más individualizada la muerte. Ya había una lógica armada y de terror en relación a ello. Como habíamos visto, también parte del fenómeno que integra la subversión, un fenómeno adyacente a ella, son los desplazamientos. Y eso hace que la capital se encuentre en esta situación. Atender a los grupos que habían llegado de sus zonas o regiones de orígenes de orden andino y amazónico hacia la capital. Entonces, hay esto, la creación de los comedores populares o la trascendencia de los comedores populares por atender necesidades básicas de este sector poblacional en relación a su alimentación, por ejemplo. Sí, vamos a seguir pasando, como ya les mencionaba, hay muertes selectivas, hay muertes ya más puntuales, más individualizado el terror, no es tanto las muertes en masas, pero hay este tipo de muertes. Entonces también hay rechazo hacia el terror, hay una sensación generalizada de rechazo dentro de la comunidad limeña con los embates de la subversión. Hay marchas como esta, donde pues, se desafía un paro armado convocado por los senderistas, en donde muchos partidos políticos, muchos militantes políticos van pues, a mostrar su rechazo a ello. Otra sala también que podemos aquí encontrar en Yuyanapa es de Huaycán y Reucana. Estas imágenes nos presentan estas áreas pobladas por desplazados, ¿no?, zonas periféricas de la capital, que encuentra también que se transforman en escenarios para que Sendero Luminoso aproveche e instaure una lógica de convivencia a su estilo.
Así que aquí vamos a ir viendo de que Sendero Luminoso comienza a definir a estas zonas periféricas como las denominadas zonas liberadas, zonas que socialmente están vinculados a la voluntad específica de los grupos subversivos. Entonces, esta sala contempla justo esa mirada citadina, esa mirada capitalina, donde la subversión gana espacio, transforma un espacio ciudadano, un espacio de personas desplazadas en un espacio de que configuran de este tipo, ¿no? Vemos una bandera de la Voces Martí, una bandera roja, que es una bandera símbolo del comunismo internacional, izada pues en una de los puntos más altos de esta localidad, entendiendo y desafiando a todos los estamentos estatales, ¿no? Y pues mencionándolo, enrostrándole que en esos espacios gobiernan ellos. Así que esa es una mirada periférica de lo que acontecía en la capital en relación a los subversivos. Vamos a pasar a una sala muy importante. Esta sala es la sala de comités de autodefensa. Los comités de autodefensa fueron regulados ya desde el año 83 hacia adelante para poder ser organismos locales de lucha contra la subversión. El Estado le comienza, como podemos ver acá, el Estado comienza a darle instrucción armada, bélica, de autodefensa a la población civil comprometida en las áreas rurales, en las comunidades campesinas, tomándole la lógica organizacional de las rondas campesinas. Las rondas que son pues de autodefensa ante cualquier evento que se pueda dar entre comunidades colindantes, ¿no? Los vigiatos, entre delitos menores, pero aquí ya se involucran a un poco más, se extiende su función hacia lo que es la lucha contra subversiva. Carlos Iván de Gregori mencionaba de que esta posibilidad, este fenómeno de involucramiento de la autoprotección de la sociedad en contra de la subversión es un punto que menciona el declive de la subversión, el apresuramiento del paso del tránsito campo a la ciudad de los grupos subversivos. Por ello es que tenemos que considerar de que un gran indicador de que la subversión estaba perdiendo espacios en los sectores rurales, era justamente este modelo organizacional de los propios campesinos. Esta es una imagen muy impactante. Aquí estamos viendo una rondera, ¿no?, en el umbral de su casa, con un arma, ¿no?, mostrándonos que el involucramiento de la protección en este tiempo abarcaba a todas las personas, sin distinción alguna. Otra sala es la sala de las cárceles. Las cárceles, sobre todo las limeñas, estuvieron tuburizadas, estuvieron hacinadas de personas que estuvieron procesadas en ese momento por su adhesión a los grupos subversivos o que se presumían serlo. Entonces, en ese escenario, las cárceles han sido sobrepobladas de muchas personas que por presunción o por algún tipo de involucramiento, testigación que se le daba en contra, pues se determinaba como miembros de la subversión, miembros de estos grupos subversivos, tanto como el MRTA como Sendero Luminoso. Aquí estamos viendo pues las cárceles, cómo estaban por dentro organizadas a voluntad del grupo subversivo Sendero Luminoso, que había configurado en ellas sus luminosas trincheras de combate. Así las denominaba a estos grupos organizados dentro de cárceles a favor de su lógica armada. Vamos a pasar a la siguiente sala.
para hablar un poco de la incursión del movimiento revolucionario Tupac Amaru, como les mencioné, que inicia pues, a mediados del año 84, se desarrolla en áreas rurales también, pero tiene una incursión o una presencia mayoritaria en las áreas urbanas, en los puntos capitales más trascendentales de nuestro país. Entonces, era un grupo de militancia no numerosa, pero sí incursionaba en actos de terror. Y esto es el evento que suscita en Molinos, una localidad de Junín, cerca a Huancayo, en donde pues miembros de esta organización entradas en intercambios armados y en un conflicto con miembros de las Fuerzas Armadas, pues llegan a este punto, ¿no? Mueren miembros de este grupo, el MRTA, que aún pues falta eh, hacer una revisión del caso para el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Es el caso Molinos, un caso emblemático dentro del periodo de gobierno de Alan García, en donde se dio lugar en estas localidades para pues poder conocer la verdad histórica de los eventos, ¿no? Entonces, Yuyanapac también presenta estos tipos de eventos para futuros análisis, futuras interpretaciones y futuros esclarecimientos de la verdad, de la realidad que comprometen el desarrollo de los mismos, ¿no? Esta es una sala muy importante, la sala de universidad, las salas de la Universidad de la Guerra, lo llaman, y aquí lo que podemos ver es la representación en imágenes de la realidad universitaria comprometidas en este periodo de 20 años de conflicto. Vemos que las universidades, por autonomía en el mundo académico, las discusiones políticas habían llegado a un punto de ebullición tan elevado que las organizaciones políticas y la participación universitaria en agrupaciones políticas era casi una forma indispensable de la vida misma, de la vida universitaria. Entonces, la mayoría de los grupos adheridos a las organizaciones universitarias fueron desde años anteriores, ¿no? Forjados ante el sistema ideológico del socialismo y del comunismo, y aquí presento imágenes de la Universidad Mayor de San Marcos, en donde pues podemos nosotros apreciar algunas de las pintas en murales, ¿no? Acerca de agrupaciones y organizaciones políticas que consideraban la lucha armada como una vía casi exclusiva de los cambios sociales. Entonces ese era el escenario de las universidades, no digo desde el inicio del conflicto, sino mucho antes, ¿no? De las discusiones políticas que se podían dar y del relato de la interpretación de la realidad peruana. Entonces, ese escenario es que se da pues, en estos 20 años de conflicto. Las organizaciones terroristas toman pues escenario en ellas, ¿no? Y podemos aquí, por ejemplo, en esta imagen de la Universidad Nacional del Centro, ¿no? Como estudiaban los alumnos, ¿no? Bajo paredes pintadas con arengas hacia determinadas organizaciones subversivas. Aquí, por ejemplo, podemos ver las arengas a favor de Sendero Luminoso, tenían la consigna marxista, leninista, maoísta y pensamiento Gonzalo, que era una directriz ideológica para ellos, ¿no? De intervención y de análisis armado. Vamos a la sala número 17. La sala de María Elena Moyano es una persona muy conocida en su quehacer social y político en el distrito de Villa El Salvador, un distrito emergente en la época, un distrito que fue erigido también y conformado por muchas personas desplazadas, muchas personas con niveles amplios de pobreza, en donde la participación de Marilena Moyano fue importantísimo para su crecimiento, ¿no? Ella llega a ser autoridad máxima, fue autoridad dentro de un consejo municipal, de una alcaldesa, y pues tuvo una labor de involucramiento con las mujeres del distrito. Creó muchos clubes de madres,
muchos comedores populares, y su trabajo era de ese modo también político en rechazo a la subversión y el terrorismo de los grupos armados, cosa que pues la puso en el centro de las agresiones terroristas. Muchas veces ella fue amenazada, amedrentada por los grupos subversivos por la campaña que ella realizaba de concientización y de rechazo a sus actividades, y que un 15 de febrero del año 92 pues terminó en un desenlace fatal, que fue pues su brutal desaparición, su brutal asesinato, posterior desaparición de su cadáver, una dinamita por el grupo subversivo Sendero Luminoso. Que de María Elena Moyano hay muchas cosas que podemos involucrar en la historia y ver la forma del trabajo político de rechazo que se le hacía al quehacer subversivo y terrorista. Ahora estamos aquí en la sala de Barrios Altos, unas imágenes que van a cumplir 30 años de haberse desarrollado. Recordemos que esto fue un 3 de noviembre del año 91, donde miembros del grupo paramilitar, el grupo Colina, ideado y creado en los 90 de las oficinas de servicio de inteligencia, llegaron a este viejo solar del barrio populoso de Barrios Altos e interviene en una festividad, una reunión social, una apoyada, en donde pues victiman a 15 personas y a un niño, presumiendo de que los asistentes en su íntegro eran subversivos terroristas. Entonces este es el saldo también de la creación de la respuesta estatal, ligada a la creación de grupos de paramilitares para la lucha, entre comillas, contra subversiva que lideraba. Esto es una imagen de quien fuese principal miembro de este grupo paramilitar, el Grupo Colina, que es Santiago Martín Rivas, que estamos viendo que está escapando, que está huyendo de la prensa, desde el Congreso, en la parte lateral, para poder pues obviar las preguntas que en ese entonces se les estaba por realizar. Hay que también conocer de que este caso fue parte del proceso de el expresidente Alberto Fujimori, y que definió conjuntamente con la desaparición de los miembros estudiantes de la Cantuta, ¿no?, que le dieron forma a su juicio y a su sentencia. Otra sala también importante es el caso Tarata, centro de Miraflores, que enlutó más de una cuarentena de personas cuando Sendero Luminoso, un acto terrorista, detonó un carro lleno de ANFO, de dinamita, comunia y demás componentes químicos que lo que hacían era incrementar el impacto de la detonación. Como podemos ver, este es el punto central de la detonación de este coche bomba, y aquí podemos ver cómo o cuáles fueron los impactos en tanto las víctimas mortales y de la forma en cómo pues ellos fueron recogidos despacio. Ellos fueron pues victimados, encontraron una muerte trágica, en una conmoción y en una realidad que no podían ellos entender, ¿no? Estas son las imágenes del mismo día del atentado de Tarata. Esta es una sala de huérfanos, como ya lo hemos visto. Hay una sala, como ya hemos visto en todo el recorrido, hay víctimas, hay desplazados, hay fenómenos de desplazados, y también hay este fenómeno que es la orfandad de niños quienes fueron en su mayoría secuestrados por el grupo subversivo Sendero Luminoso, puestos en campamentos, inducidos hacia una instrucción criminal, militar, y también una instrucción política
¿no? Los efectos son muy, muy pronunciados en este aspecto, pero que todavía no conocemos los impactos a la fecha, y que no conocemos los impactos sociales de las víctimas puntuales, de los huérfanos de esta época, que muchos de ellos fueron a desarrollar sus vidas luego del periodo de conflicto hacia órdenes religiosas que tomaron pues la tutoría de ellos. Es un aspecto muy, muy delicado que todavía nos falta esclarecer. Pero aquí están en Yuyanapac muestra de que se atiende un fenómeno más que integra este conflicto armado, que es la orfandad. Y acá les presento la sala de operación de Chavín de Huanta. Recordemos que a fines del año 96 se celebraba el onomástico del entonces emperador japonés aquí en la residencia del embajador de dicha nacionalidad, que es tomada por los miembros del grupo subversivo terrorista, el MRTA. Este grupo estuvo liderado por este señor Néstor Serpa Cartolini. Sí, se pueden ver ahí. Esta es una de las fotografías tomadas in situ en la misma casa del embajador de Japón aquí en Lima, en que se desarrollaba una rueda de prensa que había convocado los miembros de esta organización criminal, las cuales atendían sus pedidos porque habían incursionado en esta zona. Pero uno de sus pedidos era la liberación íntegra de todos sus militantes que habían sido capturados y en otros casos recapturados por las fuerzas policiales. Aquí tenemos imágenes de la intervención. Recordemos que esta incursión terrorista en esta casa del embajador duró más de 130 días. Entonces esos días fueron preparados un grupo de militares de alta instrucción para ejecutar lo que se denominaría la Operación Chavín de Huanta, en donde pues recuperarían el orden y liberarían a rehenes. Claro que hubo pérdidas en el mismo accionar. Bueno, vamos a seguir con la siguiente y última sala. Vamos a de la sala testimonios. Aquí Yuyanapa contiene 6 modulares de audio con fotografías de 6 personas que fueron víctimas del periodo del conflicto. Al escucharlas, cada uno de estos audios, el usuario va a poder integrar a su imaginario las implicancias y las magnitudes en las que se desarrolla el conflicto armado interno. Van a ver sobre testimonios personalizados de estas víctimas, de sus familiares, ¿no? De cómo ellos fueron asesinados, desaparecidos, y pues que van a encontrar también las diversas autorías de los mismos crímenes. Una última sala en Yuyanapa es la sala de esta sala, que es importante, que es una sala de reflexión. Es una sala de reunión en donde van a encontrar en murales inscripciones de visitantes a las muestras que luego de transitar en cada una de las salas depositan en un libro que tenemos aquí en este módulo, ¿no? Es de libre uso de los visitantes, de los cuales pueden dejar sus reflexiones. Y aquí hemos llegado al término de nuestra visita guiada a la plataforma virtual de Yuyanapa. Espero haber podido integrar la mayor parte
de esta realidad que les tocó vivir a nuestra sociedad en general para poder ingresar a una etapa de discusión en casa o cada uno de ustedes. Espero que el mensaje de Yuyanapa haya tomado eco en cada uno de ustedes para que podamos nosotros ir forjando y construyendo una memoria colectiva, una memoria histórica, una memoria crítica acerca de los eventos que se suscitaron en estos 20 años. Que en esta época podamos nosotros integrar estos eventos como un efecto aleccionador, que surja ese efecto de que propongamos una construcción ciudadana nueva, mejor, en la cual pues podamos entendernos como una sociedad por lo general diversa, pero también que tenemos que tener la consigna de el respeto a una cultura de paz. Para ello solo podemos hacerlo mediante una construcción de nuestra historia, una construcción analítica, crítica, una construcción de memorias en que integremos discursos del análisis que podamos recoger de estos 20 años de tragedia que nos tocó vivir. Así que por mi cuenta yo me despido, les agradezco mucho el haber estado con nosotros, agradezco mucho una vez más a Laura quien nos ha ayudado en esta etapa de la traducción en lenguaje de señas del mensaje y esperemos que cada uno de ustedes puedan ingresar a la plataforma virtual de Yuyanapa, que está pues promocionada dentro de nuestras plataformas oficiales de la Defensoría del Pueblo. Si ustedes también necesitan o requieren de algún esclarecimiento puntual de las cosas que hemos visto aquí, pueden escribirnos a los correos oficiales del Centro de Información para la Memoria Colectiva y podemos gustosamente responderles a sus preguntas e interrogantes. También hay que mencionar de que la muestra fotográfica Yuyanapa para recordar ofrece servicios de enviados virtuales gratuitos a toda la ciudadanía. Solamente es entrar en coordinación con nosotros a través de los canales oficiales, con los correos oficiales que se encuentran dentro de nuestras plataformas. Por mi parte, les agradezco mucho una vez más y reitero el saludo desde la Defensoría del Pueblo y también del Centro de Información para la Memoria Colectiva y Derecho. Así que muchas gracias por acompañarnos aquí.